Hola, bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a preparar una ensalada rusa y para esto vamos a ocupar 3 papas, vamos a ocupar 4 huevos o 5 según les guste, apio, mayonesa, crema ácida, mostaza y sal al gusto. Muy importante, si ustedes quieren ponerle pepino o algún otro ingrediente, también lo pueden hacer. Quiero comentarles que en el video anterior les mostré cómo checar que los huevos estén en buen estado. Hay que hacer esa prueba que les puse ahí, ya que van a ser cocidos. Y como pueden ver, pues aquí tienen algunos numeritos que les había puesto para saber cuáles eran los que estaban en buen estado. Así es de que bueno, chicos y chicas, vamos al proceso. Y como primer paso vamos a poner a cocer las papas. Yo estas ya las tengo lavaditas y secas. Ya nada más les voy a poner agua. Y en esta otra ollita vamos a poner a cocer los huevos. Vamos a la estufa. Voy a ponerle agua suficiente a que los huevos se tapen. Ahí están. Muy importante, hay que tapar para ahorrar siempre energía. Y vamos a dejar los huevos a que se cocinen 25 minutos. Por este lado tenemos las papas. Vamos a poner agua. Igual así. Y tapamos. Voy a prender la olla. Cuando empiecen a hervir, bajamos el fuego. Por este lado tenemos agua limpia de garrafón. Le voy a poner desinfectante. Yo aquí tengo, en la casa tengo la planta del apio. Recuerdan, les recomiendo que visiten el canal de El Huerto de Casa. Ahí les muestro cómo he tenido apio por todo el año. Y bueno, hay que desinfectar muy bien lo que son nuestras plantitas que vayamos a ocupar, nuestras verduritas, la frutita. Siempre hay que darle una buena limpiadita porque bueno, pueda tener algún parásito o alguna plaguita por ahí. Así es de que siempre hay que lavar, desinfectar. Y bueno, yo aquí, miren, ¿ves? Ahí tienen residuos, las hojitas, hay que checarlas que estén bien limpiecitas. También lo que viene siendo el tallito bien lavadito. Lo que voy a hacer aquí es partir, quitarles el tronquito para que queden bien desinfectadas. Siempre hay que checar las hojitas. Y aquí les vamos a dejar unos minutitos, unos 10 minutitos. Y ya pasados los 10 minutitos regresamos para picar bien lo que es el apio. Ya está aquí desinfectado el apio. Y lo que vamos a hacer es rebanar, hacer cuadritos. Ya estos al tamaño que ustedes gusten. Vamos a reservar aquí en un refractario. Igual los vamos a ir con todo el apio. Si ustedes tienen un triturador, yo no tengo, chicos y chicas, utilícenlo, les va a hacer de mucha ayuda. Si ustedes quieren también ponerle perejil, también le pueden poner. En este caso, a mí no me gusta el perejil, así de que nomás le voy a poner apio. Ya que lo tenemos trituradito a su gusto, vamos a ponerlo en el mismo refractario que tenemos aquí para reservar y tener listo a la hora de hacer las mezclas. Por aquí vamos a
quitarle la cáscara al huevo, lo que viene siendo el cascarón. Escuchan un ruidito, es que por el otro lado estoy cocinando las papas, ya casi están. Y pues esto es la cosa más fácil, vean. Y al tamaño que ustedes quieran triturarlos. Y así ponemos en nuestro refractario. Y así nos vamos con todos los huevitos. También pueden separar la yema, la quitan. Y así pueden definir mejor lo que vienen siendo sus cuadritos del huevo. Y ya también las yemitas las pueden, estas se van a desbaratar a la hora de hacer la mezcla. Por aquí ya tenemos el apio picado y también el huevito. Vamos a reservar. Por aquí ya están las papas, ya puse el tenedor hasta abajo y ya están cocidas, las vamos a apagar. Por aquí ya les tiré el agua caliente, les puse agua fría de garrafón y vamos a esperar que se enfríen un poco para pelarlas y no quemarnos. Ya que nuestras papas están un poco más frías, que cómodas para pelarse, vamos a pelar las tres que tenemos aquí cocidas. Miren qué fácil se pelan. Ahora lo que vamos a hacer es hacer cuadritos del tamaño de su preferencia. Ustedes pueden ver, esta es la que probé, a ver si ya estaba cocida, por eso se parte. Y ya de esta manera hacemos nuestros cuadritos a nuestro gusto. Y así con las tres papas. Muy importante, ya que las partimos, vamos a dejar que se enfríen un poco más para que cuando hagamos la mezcla no se nos desbaraten. En un refractario que esté amplio, porque bueno, vamos a mezclar y hay que tener espacio. Vamos a poner los huevos que tenemos ya picaditos. Vamos a poner el apio. Si ustedes le van a poner perejil, pues también el perejil. Vamos a poner la mayonesa. Como ven, yo aquí tengo poquito más de un cuarto de taza. Crema ácida también tenemos un cuarto de taza. También tenemos aquí una cucharada cafetera de mostaza. Le vamos a poner un poco de sal, sal al gusto. Vamos a mezclar primero estos ingredientes. Si ustedes van a hacer más, para más personas, pues acuérdense, hay que duplicar los ingredientes. Y vamos a agregar ya las papas que están frías. Esta ensaladita está perfecta para acompañar un pollo rostizado, una carne, un pescadito. Así es de que pues es una delicia esta receta, hay que probar cómo está de sal.
Vamos a poner en nuestro platito de presentación. Gracias a todas estas personitas que siguen aquí con nosotros en el canal, a las nuevas personitas que van llegando. Gracias, de verdad, les agradezco de corazón. Muchas gracias. Y bueno, también los invito a que compartan las recetas que más les agraden. Espero se animen a prepararla y nos vemos en la próxima receta.